Y mis amados, como mismo lo hizo Jairo, que en el momento de crisis de su familia salió corriendo a buscar a Cristo. Y no le importó nada, no le importó nada. Incluso la mujer de flujo de sangre se atraviesa en el camino, sana a la mujer y sigue adelante hasta la casa de Jairo. Y luego vimos allí el hermoso milagro de la resurrección de la hija de Jairo. ¿Sí? Pero cuando corremos a él siempre hay algo muy especial. El Señor nos dijo ahí en Juan 14, del versículo 18 al 21. Aleluya. ¿Sí? Hay una promesa. Hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, Pero en esta noche hay una afirmación. Yo no sé si realmente, pero yo me adelanté un poquitito, creo que íbamos por el 12, ¿verdad? De Juan, según la hermana Harumi y Jaime, ¿verdad? Pero yo me adelanté a esto porque nosotros necesitamos saber esta gran verdad ahora, ya, en este momento, hoy. No puede ser mañana ni pasado, tenía que ser hoy. Que el Señor nos dice ahí en este capítulo de Juan tan hermoso, si usted tiene su Biblia por ahí, va a ver que hay un subíndice que se llama la promesa del Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor aquí vemos que está hablándole, ¿sí? Está hablándole a los discípulos acerca de lo que había de acontecer. Y hace una afirmación que es para usted y para mí también. ¿Ven? Tenemos ahí el versículo 18. Y si quieren lo leemos desde antes. Porque dice: si me amáis, decía el Señor, guardad mis mandamientos. Así de simple, Amas al Señor, guarda sus mandamientos. ¿Cuáles fueron? ¿Alguien de acá se recuerda cuáles son los mandamientos que el Señor Jesús dejó? Fueron dos, los más principales. ¿Los recuerdan? ¿Cuál era? ¿Amaréis a quién? ¿A Dios? Con toda corazón, fuerza, mente, todo. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de simple. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando de la promesa, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. La gente dice: no, porque no, lo que tiene usted no lo tiene más nadie, mis amados. Usted, esa promesa de parte de Dios no la tiene nadie ahí afuera. Cuando usted sale de aquí de la iglesia, bueno, cuando usted anda en todo momento, después de aceptar al Señor como su Señor y Salvador, usted anda constantemente con la presencia del Espíritu Santo de Dios con usted, ¿sí? Y Él lo dice así de simple: el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí dice ahora, el versículo 18, que es el del tema de hoy, ¿sí? Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una promesa de parte de Dios, ¿sí? Y es la que estamos esperando aún hoy, ¿sí? Ahora dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y dice el 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros, decía el Señor. Y el 21 dice allí: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo repite, mis amados, recuerda al principio y ahora de nuevo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias en esta noche, Señor amado. Sabemos de que tú, oh Dios, no nos has dejado huérfanos, Señor. Tú estás con nosotros todos los días, como dice tu palabra, tu promesa. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y esto en esta noche queremos aprenderlo, queremos deducirlo, no sé. Queremos, Señor amado, implantarlo en nuestros corazones, Padre. Y que tú nos ayudes a eso por medio de tu Espíritu Santo en esta noche. No nos dejarás huérfanos. Aquí estás, aquí estarás, aquí te esperamos, Señor.
En el nombre de Cristo, Padre, te damos gracias y decimos amén y amén. No os dejaré huérfanos, ese es el tema. El Señor Jesús sigue preparando a sus discípulos para el momento de su partida. ¿Sí? Él le fue dando allí como pequeñas porciones de aliento para cuando viniera el día bien difícil de la partida del Señor, ¿no? Entonces, no quería que quedaran abatidos bajo una sensación de abandono. Y sí les pasó. Yo estoy seguro de eso, ¿no? Y lo vimos en la propia palabra del Señor. Más adelante se verá, ¿no? Ahora, de ahí que una y otra vez les hace diferentes promesas. ¿Sí? Lo que pasa es que los discípulos no creyeron. La pregunta es, ¿nosotros la creemos hoy? ¿Sí o no? ¿Creemos la promesa del Señor hoy? ¿O estamos igual que los discípulos? Que mientras el Señor no venga vamos a estar todos adoloridos, acongojados, angustiados. ¿Sí? No. Nosotros confiamos en esa promesa de parte de Dios. Seguramente son estas promesas las que hacen que este capítulo sea uno de los más queridos por muchos creyentes, mis amados, porque está lleno de promesas de este tipo. Y a la gente les encanta este capítulo, mis amados. A todos los cristianos les encanta este capítulo por la cantidad de promesas que vinieron de parte de Cristo. Fíjense, aquí toda esta zona, si usted tiene su Biblia de la que tiene en la letrita roja, que significa palabras del Señor Jesús, está todo manchado de rojo, mis amados. ¿Ven? Toda esa parte roja. Son cosas que habló el Señor ahí una detrás de otra y ahí, sin descansar. Preparando aquí a los discípulos y preparando a nosotros también hoy. ¿Amén? Entonces el Señor se tomó su tiempo y les prometió también que después de su partida ellos harían obras mayores que las que Él mismo había hecho. Y lo vimos, creo, en alguna de las prédicas pasadas, que yo les hablé de eso. ¿Sí? Mayores harán de las que yo hago hoy. Y se lo digo a los discípulos, mis amados. Entonces, que contestaría sus oraciones también le prometió, fíjense, que enviaría al Espíritu Santo para que estuvieran ellos para siempre. Esa fue la promesa que vimos hoy. Pero eso no era todo, porque tal como vamos a considerar en los próximos versículos, mis amados, aún había mucho más. Y veremos que lejos de abandonarles, les promete, ¿qué les promete? Que llegarían a tener una relación íntima y profunda con Él y con su Padre por medio del Espíritu Santo. Él lo dijo, son los versículos finales que leí. ¿Sí? Estarían en Él y estarían en el Padre también. Decía el Señor siempre, ¿no? En todos sus versículos, en diferentes maneras, siempre lo comunicó y siempre lo transmitió de esa manera. Me amáis a mí, amáis al Padre, el Padre os ama a vosotros, el Padre me ama a mí. Y siempre estuvo hablando de ese tema, del vínculo que había Cristo, Padre, Cristo, discípulos, discípulos, Padre. ¿Ven? Siempre se tomó ese trabajo, mis amados. Ahora, y esa sería una unión de amor que sería indisoluble. ¿Saben lo que es eso? No sé si se han percatado, una buena pintura, usted le echa un solvente y ya se diluye. Y ya se puede pintar o bueno, ¿no? Si se nos va la mano en el diluente, ¿qué pasa? Pero aquí se dice de que esta unión de nosotros en el amor del Señor es indisoluble, mis amados. Nada lo puede romper, nada puede quitarnos eso. Y el Señor lo dice en su palabra, dice, no, nada lo podrá apartar del amor de Dios. Decía el Señor, ¿verdad? Ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo de al lado, ni lo de atrás, nada creado los podrá apartar del amor de Dios, decía el Señor. Ahora, por supuesto que para los discípulos era muy difícil entender todo lo que el Señor le estaba enseñando, o intentando enseñar, es la palabra, ¿no? En aquella noche. Era mucha información, era mucho lo que estaba diciendo el Señor, qué iba a acontecer, qué iba a pasar, todo. Y se los dijo así, bien empujadito todos, mis hermanos. Y ahí los discípulos agarrando toda aquella información, y los discípulos no entendían lo que estaba aconteciendo, no entendían, mis hermanos. Él dijo, me voy, ¿no? Es decir, les estaba intentando enseñar aquella noche. Había muchas paradojas en su lenguaje. Primero, me voy, pero estaré con vosotros. ¿Cómo es eso de que te vas y estás con nosotros, no? Qué difícil es entender eso. Si se va el diablo por la puerta hacia afuera, ¿cómo va a estar con nosotros? Es un ejemplo, ¿no? Pues así dijo el Señor, me voy, pero estaré con vosotros. ¿Sí? El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis.
¿Cómo se entiende? Eran muchas paradojas para un grupo de hombres que habían estado siguiendo al Señor, y es una paradoja para usted y para mí también hoy, porque tú dices, bueno, el Señor me está diciendo eso a mí también hoy, ¿y cómo entiendo eso? Pero ya usted sabe de que el Señor se mora en usted, ¿cierto? ¿Tiene esa convicción o no? Nosotros sí entendemos eso hoy. ¿Por qué? Porque los discípulos en ese momento no tenían a alguien tan especial como lo era el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios sí está en cada uno de ustedes, mis amados. Amén. El Espíritu Santo sí está hoy en cada uno de ustedes. En aquel momento los discípulos no lo tenían. Y entonces están recibiendo toda esa información así, como decimos en Cuba, a lo crudo. Ahí no se le cocinó nada, no. Todo eso, fíjense, manchado de rojo toda la Biblia. Es el Señor Jesús hablándole de eso, hablándole de la vida verdadera, hablándole de que el mundo nos va a aborrecer a usted y a mí, a ellos. Fíjese, y sigue la obra del Espíritu Santo, lo que iba a pasar después. Y sigue rojo, la tristeza se convertirá en gozo, ahí les habla el Señor. Yo he vencido al mundo, le digo ahí finalmente. Y así sigue. Finalmente Jesús ora por sus discípulos. Y ya viene el resto de Jesús. Pero de ahí hacia atrás, 17, 16, 15, 14, parte del 13, todo manchado de rojo, mis amados. Entonces fue mucha información la que el Señor Jesús le estaba dando acá. Entonces le dijo también, voy a morir. ¿No? Voy a morir, le dijo. Pero vosotros viviréis porque yo vivo. Otra de las paradojas. ¿Cómo se podía entender y aún sin el Espíritu Santo de Dios? Hoy nosotros estamos viendo la película totalmente realizada ya, ¿cierto? Los discípulos estaban por verla en ese momento que se les hablaba. Ya usted y yo conocemos toda lo que sucedió, toda la acción. Y hoy nosotros por fe, sin ver, bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice el Señor, ¿no? Entonces usted es una persona bienaventurada en esta noche, mis amados. Y si el Señor te dice no, dejaré huérfanos, es una gran realidad de parte de Dios, amén. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Qué paradoja, ¿no? Voy a morir, pero vosotros viviréis porque yo vivo. Y aún así, a pesar de las dificultades, detrás de cada una de las afirmaciones del Señor, hay grandes lecciones espirituales en las que debemos invertir tiempo en entenderlas adecuadamente, y es lo que queremos hacer hoy. ¿Sí? Bien sencillito y bien rapidito lo vamos a hacer, No os dejaré huérfano. Versículo 18. El Señor llevaba a los discípulos, mis amados, hablándole del desenlace que tendría lugar en su última visita. ¿A dónde? A Jerusalén, la capital en ese momento, ¿no? El máximo esplendor religioso en la época, ¿no? Les dijo que allí sería maltratado por los líderes del judaísmo y que lo llevarían hasta la propia muerte, mis amados. Volvió a tratar el mismo asunto cuando, al ser ungido por María en Betania, ¿sí? ¿Recuerdan que hubo una chica que derramó todo el perfume sobre sus pies y le ungió y todas las cosas que sucedieron allí? Bueno, a pesar de eso, ¿no? Él vuelve a tratar ese mismo tema en esa noche, cuando fue ungido. Y una vez más, en la última cena con sus discípulos, anunció también la traición de Judas. Todas esas referencias, mis amados, a su muerte, caían como una pesada losa, piedra, diría yo, en el corazón de los discípulos. ¿Sí? Eso es lo que estaba aconteciendo en el momento. Y aunque todavía no lo aceptaban, la insistencia del Señor y el desarrollo de los acontecimientos acabarían por convencerle a cada uno de los discípulos. Ahora, entonces, ¿en qué posición quedarían los discípulos? ¿Nos los imaginamos hoy? Mientras estaban con el Señor no se hacían ese tipo de preguntas. Pero una vez que le faltara, les resultaría primordial saber qué iba a pasar con ellos. ¿No? Y una vez más, el Señor se anticipa y les hace esta hermosa promesa de ese versículo 18. No os dejaré huérfanos, le dijo el Señor. ¿Sí? Todos entendemos que el término huérfano, ya usted sabe, ¿no? Se trata de alguien que ha perdido a sus padres, así de simple. El concepto más simple. Es la persona que ha perdido a su papá y a su mamá,
Ahora, recordemos que un poco antes Jesús había hablado o llamado a sus discípulos hijitos. En Juan 13, versículo 33. Él le dijo así, hijitos, esa palabra, ¿no? Hijitos. Ahora, asumiendo de ese modo el papel de su Padre espiritual, y eso es lo que era el Señor para estos discípulos. Pero ahora Él estaba a punto de partir hacia la muerte, por lo que la implicación lógica sería que ellos iban a quedar como huérfanos. Por eso es que Él dice, no os dejaré huérfanos. La idea de quedar huérfanos podría parecer aterradora en un principio para todos los discípulos, mis amados. Y es aterradora para cualquier persona, ¿eh? Allá en Cuba tuve la oportunidad de conocer un lugar de niños así. Tuve la oportunidad de tener en mi barrio, en mi colonia, como dicen ustedes acá, a un amigo que era totalmente huérfano, adoptado en una familia, ahí cerca de mi casa, y sí, era bien triste. Y gracias a Dios tenía el amor de mucha gente ahí en el barrio. Lo queríamos muchísimo. Se llama Mauricio, nunca olvido su nombre. Era bien pequeñito, bien güero, parecía como un gringuito, pero un gringuito en miniatura, porque era bien pequeñito, hermano. Era bien pequeño. Y aún lo recuerdo, Mauricio, nunca se me olvida. Y él era un niño adoptado. Lo supe porque su mamá, que ya era una señora muy mayor, lo adoptó así. Era amiga de mi abuelita. Y conversaban. Y mi abuelito un día me lo dijo, y no, me sentí bien feo adentro, hermano. Me sentí bien feo. Digo, ¿cómo? No es el hijo de la hermana Violeta. Ellos lo adoptaron. Y yo no podía entender la misma situación. Imagínense los discípulos acá, que se le está comentando de que se va a ir el Señor, su Padre espiritual, ¿no? Entonces, qué tremendo, mis amados, qué tremendo. Ahora, en el Antiguo Testamento, ese término se usaba con frecuencia como símbolo, de aquellos que estaban a merced de los poderosos y que con frecuencia sufrían injusticias y atropellos. Así se les llamaba huérfanos, ¿no? Y así lo podemos ver, mis amados, en montones de versículos del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 1, versículo 23. Isaías, capítulo 10, también se habla de ellos, en versículo 1 y 2. Jeremías 5, 28, también igual habla de los huérfanos. Jeremías 22, 3, también. Y así, y creo que en Ezequiel 22, 7, también habla de los huérfanos. Ahora, cuando el Señor fuera llevado a la cruz por sus enemigos, ¿no quedarían ellos en una posición de abandono y totalmente vulnerables? Eso es lo que iba a suceder. ¿No serían como niños pequeños sin padre, como ovejas sin pastor? Si lo tenían él y andaban ahí, siempre, ¿quién va a estar al lado tuyo? ¿Quién va a estar a tu derecha? ¿Quién va a estar a tu izquierda? Con cosas prácticamente totalmente inmaduros todos. Ahora imagínense que se le iba a ir el maestro, así de repente se le iban a arrancar de al lado de ellos, ¿no? Entonces, qué tremendo. Ahora, no hay duda que esto podía ocurrir, pero el Señor se anticipa una vez más, ¿no? Y les promete que no los iba a abandonar, ¿sí? Que no tendrían que enfrentarse solo a sus adversarios, a sus dificultades, porque Él seguiría manteniéndolos espiritualmente y compartiendo su vida con ellos. Y eso sucede ¿hasta cuándo? Hasta hoy también con usted y conmigo. Amén. ¿Se ha sentido solo una vez? ¿Se ha sentido abandonado alguna vez? Lo importante, mis amados hermanos, es que el Señor no nos ha dejado. El Señor viene y va a regresar, mis amados. Y los acontecimientos que están hoy ocurriendo, como que yo digo que no es un catalizador de tiempo, ¿eh? ¿Sabe lo que es catalizador? Es algo que se le echa a cualquier compuesto químico para que acelere una reacción. Y eso es lo que está sucediendo con todas estas locuras de todas estas naciones, queriéndose enfrentar unas con otras y todas las cosas que están haciendo. El Señor nos dijo que iba a pasar. ¿Se oirán rumores de qué? De guerra, pero habrá guerras también, dijo el Señor. ¿Sí? Nuestros padres físicos podrían dejarnos porque la muerte se los lleve. Por ejemplo, mis abuelitos se fueron y están allá, y yo digo que esperando, ¿no? Esperando que uno vaya y se encuentre con ellos. Pero ya se fueron, mis amados. ¿Sí? O porque nos abandonan, puede ser también. Papás que abandonan a su familia, a sus hijos, y ahí va. Pero nuestro Dios nunca hará algo parecido, y eso que quede bien claro, mis amados. El Salmo 27:10, ¿qué nos dice a usted y a mí?
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Ven? ¿Queda claro eso, mis amados? Y eso tiene que tenerlo presente. Cuando sientas que todo se va abajo, que estás solo, se fueron los amigotes, se fueron las amigas, quien se haya ido, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y eso tiene que infundirte aliento, mis amados. En ese punto importante, notemos que el Señor estaba introduciendo un tema de gran importancia. Adopción se llama, cuando le llama hijitos, ¿no? Ahora somos hijos de Dios por la fe. Comienza diciendo el Evangelio de Juan 1:12, ¿no? Así, de que somos hijos de Dios por la fe, que somos impulsados a ver a Dios como nuestro Padre, mis amados, con la confianza perfecta que es natural en todos los hijos. ¿Cómo mira un hijo un papá? ¿Cuánta confianza no hay, mis amados? Quiero esto, quiero aquello, dame esto, dame aquello. No hay vergüenza, no hay nada, se le dice y ya está, ¿no? Se le pide a nuestro Padre. Así de la misma manera igual. Ahora, eso se produce por medio de la obra del Espíritu Santo, quien en otras partes es conocido como el Espíritu de adopción, mis amados, lo dice la Biblia. Romanos 8:15. El Espíritu de adopción también se habla. Ahora, algunas veces los creyentes han tenido experiencias traumáticas con sus padres terrenales, es cierto. Y como consecuencia de eso les cuesta entender y relacionarse con Dios como Padre. Es natural que suceda. Ahora, pero deben dejar que el Espíritu Santo, cada uno, nosotros, personas que han pasado por este tipo de situación, tienen que dejar que el Espíritu Santo forje en ellos una relación que les permita comprender esa nueva posición que tienen hoy como hijos adoptivos de Dios, todo aquel que lo conoce. El Señor decía algo: vendré a vosotros, dijo el Señor también, ¿cierto? Ajá. Ahora, Cristo ya había venido cuando se hizo hombre y entró en este mundo. Dice el apóstol Pablo, Cristo Jesús vino al mundo en primera de Timoteo 1:15, ¿no? Pero su inminente partida por medio de la muerte vuelve a hacerles la promesa, es decir, ante su partida, Él hizo la promesa nuevamente de que vendría nuevamente a ellos. Vendrá a vosotros, dijo el Señor. Y esa declaración ha sido entendida de diversas maneras. Primero, es la referencia de la segunda venida del Señor, sin duda alguna. ¿Amén? Algunos han pensado que el Señor se estaba refiriendo nuevamente a su segunda venida en Juan 14, versículos 2 y 3. ¿Sí? Ese fue el mensaje de los ángeles a los discípulos mientras contemplaba la ascensión de Cristo. ¿Qué le dijo? ¿Varones qué? Varones galileos, le dijo el ángel. ¿No? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Queda claro, mis amados? Hechos 1, versículo 11. Y son las palabras también con las cuales termina la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 22, versículo 20? ¿Sí han leído Apocalipsis o le tienen un poquito de miedo? ¿Han leído Apocalipsis? Pues el Señor dice así de simplecito: ciertamente vengo en breve. Amén. Ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Ahora, es probable que el Señor no esté o no se esté refiriendo aquí a su regreso triunfante en los últimos días para establecer su reino milenial en este mundo. Notemos lo que digo exactamente: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Juan 14, versículo 3. Amén. La promesa que hizo allí fue que Él regresaría para llevar a sus discípulos a la casa de su Padre. Que eso es lo que entendemos usted y yo hoy, los cristianos, como el rapto de la iglesia del Señor. ¿Queda claro? Nosotros vamos a vivir el rapto. Nosotros vamos a vivir las bodas del Cordero, ¿no? Y vamos a venir con el Cordero a reinar entonces. En esa segunda venida verdadera viene Él con su iglesia. Mis amados, ¿entendimos eso? El rapto es antes de eso. Nos vamos a las nubes con el Señor. Por eso es que dice: vendré otra vez y os tomaré, es decir, os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí es donde viene la promesa de parte de Cristo, que vamos a estar con Él en el cielo. Y ahí van a hacer la boda del Cordero y va a ser algo bien hermoso. Mientras en la tierra ya usted sabe lo que va a estar pasando, ¿no? ¿Sí? Tribulación y gran tribulación, a la misma vez. Nosotros arriba y abajo un desastre total, mi hermano, ¿eh? Eso es lo que hay. Ahora, la promesa que hizo allí fue que Él regresaría para llevar a sus discípulos a la casa de su Padre. Pero en el texto que ahora estamos considerando, vamos a ver lo que el Señor afirma, que es que mientras que eso ocurre, tanto el Padre como el Hijo vendrían a hacer su morada en el creyente, mis amados. Y es lo que está sucediendo hoy, ¿cierto? Tanto el Padre como el Hijo están en cada uno de nosotros, mis amados. ¿Queda claro eso, iglesia? Usted es, ¿qué dice la Biblia? Yo soy templo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, de esa persona de la Trinidad, Dios mismo. Y usted es parte de eso, mis amados. Somos parte de eso. El Señor afirma que mientras eso ocurre, tanto el Padre como el Hijo vendrán a ser morada en el creyente. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 18, 23, que fue lo que leímos ahí hoy. Ajá. Hay quienes entienden también que es un anuncio de su resurrección, lo que Él dijo en ese momento. ¿Sí? Y hay quienes creen, es decir, esa es una de las teorías. Y tercera, hay quienes creen que es la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Quizás hablaba de eso. Por último, mis amados, en cuanto a esto del Pentecostés, ¿no? Hay algunos que ven esas palabras del Señor, la que leímos hoy en este versículo, que dan referencia a la venida invisible del Señor a los corazones de los creyentes. ¿A través de quién? Pues del Espíritu Santo de Dios, que fue lo que sucedió en el Pentecostés, en Jerusalén. Alguno que tuvo lugar, es decir, eso tuvo lugar el día del Pentecostés. Ahora, se trata en este caso de la presencia continua y permanente y real del Señor en el corazón de su pueblo hasta el día en que Él vuelva para llevarlos consigo a las moradas eternas del Padre. Entonces, los versículos anteriores que hemos visto, que el Señor les dijo a los discípulos que experimentarían su presencia real en su vida por medio de ese Consolador, como Él les dijo. Que enviaría para que estuvieran siempre con ellos. Yo preciso irme para entonces enviarles el Consolador, así decía el Señor, ¿no? Dice aquí. Sí. Es decir, Él sigue abordando el tema, ese mismo tema, y les dirá que el Padre y el Hijo harán morada en el creyente. Eso fue lo que dijo en Juan 14, 23, que fue lo que leímos. Ahora, como conclusión, mis amados, las tres opciones que les dije, ¿no?, son desarrolladas en este capítulo. La primera, ¿cuál fue? Se las recuerdo, que para mí es una de las más importantes. Es la referencia a su segunda venida. La segunda opción es el anuncio de su resurrección, quizás, es decir, iba a pasar lo que iba a pasar el viernes y el domingo iba a resucitar el Señor. Hay quienes piensan así. Y hay quienes piensan que la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y eso es lo que estaba anunciando el Señor cuando dijo, no os dejaré huérfanos, ¿no? O cuando dijo estas palabras de vendré a vosotros, ¿no? Ahora, y son formas reales en las que el Señor viene de nuevo a su pueblo. Las tres, mis amados. Las tres son opciones reales de que el Señor vino a su pueblo. Vino por medio del Espíritu Santo en el Pentecostés. Regresó resucitado el domingo. Pero va a venir también nuevamente, mis amados. Va a llevar a su iglesia y va a venir nuevamente con su iglesia en la segunda venida del Señor. Ahora, con todo eso, el propósito del Señor era, ¿qué cosa? Transmitirle con la fuerza mayor posible la idea de que de ninguna manera se iba a olvidar de ellos o los iba a dejar abandonados. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que aprender de este capítulo de Juan. ¿Nos queda claro en esta noche, mis amados? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él dijo allí, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pongámonos en pie esta noche, mis amados.